¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto encontrarnos con ustedes nuevamente. Tiempo de revisar noticias de impacto económico. Distintos sectores de la Argentina están sintiendo los efectos de las políticas neoliberales de Macri. Otra jornada de movilizaciones se registraba en las últimas horas, exigiendo no más tarifazos, no más ajustes y recuperación económica. Irlanda puja por un Brexit con acuerdo. Esto en ese espinoso camino que transitan Reino Unido y países integrantes de la Unión Europea. Y nuestro análisis, expediente económico, inversión extranjera directa en América Latina. Comencemos. Estamos listos para detallar. Desde que asumió la presidencia de la República Argentina, Mauricio Macri, no ha habido un sector que no haya sufrido la crisis económica que ha devenido. En un panorama global, desde 2015 hasta la fecha, se han perdido más de 100.000 empleos industriales y en distintos sectores otros miles. Especificamos. Con un récord de desocupación que marcó un 9,6% en la era Cambiemos, miles de trabajadores de todos los sectores fueron afectados por la actual gestión. Y muchos de ellos con años de fábricas pelean y resistan para, en el mejor de los casos, lograr establecer una cooperativa en el lugar que trabajaron más de 40 años. Otros luchan como pueden. Mandan los telegramas de despido, quedando 86 trabajadores en la calle con estas políticas que se están aplicando y que favorecen a los empresarios. Nos dejaron con 3 meses de sueldo adeudado y nos echaron a todos sin indemnizarnos. Así que bueno, acá estamos peleando con los compañeros, casi 100 días de acampe en la puerta de la fábrica para custodiar los bienes, que no se llenen la maquinaria, intentando volver a trabajar en cooperativa. La empresa Canale de Alimentos, como otras del mismo rubro, han cerrado en estos meses, dejando cientos de desempleados en la calle. Es por ello que los delegados se reúnen entre distintas empresas cerradas para apoyarse y armar cooperativas. Es fundamental el apoyo que estamos recibiendo, así que bueno, lo que nosotros bregamos y a lo que llamamos un llamado a la unidad, un llamado a todos los sectores de trabajadores a que vengan a apoyar esta causa, todas las causas de los trabajadores que estamos siendo despedidos. Hace meses que están en la calle y hacen trabajos informales para poder subsistir. Mientras tanto, los trabajadores de todos los sectores buscan como alternativa aferrarse a una salida que permita mantener a sus familias. Ahora estamos esperando una resolución de un juez para poder empezar con la cooperativa y para empezar a reactivar nuevamente la fábrica, que es lo que más los trabajadores queremos hacer. Todos los días, ante la crisis económica que enfrenta Argentina, entre inflación, tarifazos y ajuste, miles de ciudadanos de distintos sectores salen a las calles a reclamar por la reincorporación de sus puestos laborales, ser indemnizados o que el gobierno los asista. Mientras tanto, la solidaridad ciudadana se fortalece ante la debilidad de una gestión que no puede generar un estado de bienestar. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires. Hablemos de México. Continúa la cruzada gubernamental contra el huachicoleo. Es un plan impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para poner freno al robo de combustible que se hace desde hace varios años en este país de Norteamérica. Las autoridades descubrieron un grifo de combustible que había sido robado cerca de un suburbio en Ciudad de México. A raíz de la denuncia de los vecinos, la policía arrestó a 4 hombres quienes estaban transportando 800 litros de gasolina con 16 bidones de 50 litros cada uno dentro del mercado El Coyol, ubicado en la alcaldía de Gustavo Madero. El negocio del conocido huachicoleo, que no es más que esto, que el robo de combustible a través de distintos grifos, genera ganancias de 133.000 millones de dólares, según datos de la Universidad de Yale, un monto equivalente al Producto Interior Bruto de Kuwait y que le cuesta a México el desarrollo en distintos sectores. Sin embargo, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó medidas de vigilancia en los ductos de combustible, han sido capturadas más de 500 personas que se dedican al robo ilegal de diésel, congelando las cuentas bancarias de los implicados para impedir que el negocio ilegal siga creciendo. Viene justamente desde el centro del mercado, va por un túnel, ese túnel llega hasta el ducto, en el ducto
toda la instalación para sacar el hidrocarburo. El asedio contra Venezuela continúa. El ministro de Relaciones Exteriores de este país, Jorge Arreaza, condenó una vez más ataques económicos y financieros que se concretan desde Washington contra la República Bolivariana, con el objetivo de vender puertas afuera la idea de que hay una crisis humanitaria para ejecutar una intervención militar en el país. El canciller señalaba que Venezuela ha perdido un total de 35.000 millones de dólares producto de las acciones coercitivas aplicadas por Estados Unidos de manera extraterritorial, unilateral y sobre todo ilegal. En Venezuela hay una economía perturbada, bloqueada por los Estados Unidos. El sistema financiero se niega a actuar con Venezuela y hemos tenido que buscar rutas alternas gracias a aliados y amigos que tenemos en el mundo. A Venezuela se le impide utilizar el dólar como moneda de cambio para la compra. Como te decía, la banca internacional se niega a trabajar con Venezuela. Nos ha costado 30.000 millones de dólares o más las sanciones, el bloqueo contra Venezuela en el último año y unos cuantos meses, desde agosto de 2017. Y una economía perturbada además por un proceso hiperinflacionario inducido desde centros de poder en Estados Unidos que imponen el tipo de cambio en Venezuela. A pesar de todo ello, no hay una crisis humanitaria en Venezuela. Hay algunos renglones, algunos productos que están escaseando y que estamos haciendo todo el esfuerzo. Si nosotros tuviéramos esos 35.000 millones de dólares que nos están negando gracias al bloqueo, ahora nos quitaron la refinería, el Citgo, nuestra empresa en Estados Unidos, bueno, te puedo decir que Venezuela estaría en su momento de mayor prosperidad, de ser esa la situación. Por eso, miren, esto de la ayuda humanitaria es un absurdo. Esto es un show, un espectáculo. Bueno, y este jueves se desarrollaba en la capital uruguaya, Montevideo, la Conferencia Internacional de Paz y Diálogo por Venezuela, que impulsan México y la República Oriental del Uruguay. En esta reunión hubo discrepancias. De un lado se miró la posición injerencista de la Unión Europea, que insiste en hablar de crisis humanitaria y de la necesidad de enviar asistencia y una misión técnica y además celebrar elecciones. Y del otro, distintos países latinoamericanos y del Caribe, reunidos en CARICOM, que mantuvieron una postura a favor del diálogo sin injerencia extranjera y en absoluto respeto al orden constitucional vigente en este país. Por ejemplo, Bolivia, que es otro de los países, además de los del CARICOM, que no firmó esa declaratoria que surge de la reunión última en Montevideo. Destacaba a su representante doble moral que están ejerciendo los gobiernos aliados a Washington y Washington incluso, destacando que quieren ayudar al país, pero hablan de asistencia humanitaria y no de levantar el bloqueo económico y financiero que pesa sobre Venezuela desde hace varios meses. Creo que debe haber una acción coherente de parte de todos los países que estamos debatiendo este tema y que estamos trabajando para contribuir a Venezuela. No se puede hablar por una parte de ayuda humanitaria y por otra parte seguir ampliando el bloqueo económico financiero contra Venezuela. Nosotros pedimos que, pues instamos a los países que puedan levantar el bloqueo económico financiero a Venezuela y pues después también discutamos de ayuda humanitaria, porque estamos seguros que el bloqueo económico financiero es el que está afectando a la crisis del país, es aquello que está agravando la situación económica de Venezuela. Vamos a hacer nuestra primera pausa en Impacto Económico. Nos movemos de una vez hacia el monitor de nuestra información 360. A la vuelta seguiremos mirando efectos del Brexit. Preocupa en Países Bajos y preocupa en Irlanda, que ha dicho queremos una separación con acuerdo, fundamentalmente con acuerdo. Ya venimos. Información 360. Una encuesta elaborada por Sky News o por Sky West reveló que en Irlanda existe un gran apoyo
para que el gobierno de Reino Unido se aferre a una garantía de no tener una frontera dura, incluso si se corre el riesgo de un escenario de Brexit sin acuerdo. Según el estudio, 79% de los interrogados prefiere que Reino Unido se postule para el respaldo, mientras que 7% responde que cree que el gobierno tiene que priorizar evitar acuerdo alguno, o evitar ningún acuerdo, mejor dicho. El resultado de la encuesta se anunció cuando los líderes británicos e irlandeses se reunieron este viernes para discutir la frontera irlandesa y para reparar las cercas en medio de un tenso enfrentamiento entre Reino Unido y Unión Europea sobre esta materia. En Irlanda hay preocupación muy fuerte por las predicciones recientes de que un Brexit difícil, es decir, sin consenso, afectaría considerablemente a la economía irlandesa, por ejemplo, crecimiento financiero y empleo. Irlanda es una economía enormemente abierta, mucho más abierta que el Reino Unido. La ruptura potencial es muy grande. Podríamos tener una profunda recesión si no hubiera un acuerdo. Bueno, la incertidumbre que genera esta situación también toca a la economía de los Países Bajos, que se siente amenazada por las exportaciones agrícolas holandesas a Reino Unido, es decir, que siente que estas ventas correrían peligro. Según las estadísticas, alrededor de 1.200 millones de euros en frutas y verduras se exportan desde los Países Bajos a Reino Unido cada año. Los productos agrícolas pueden exhibirse en los estantes de los supermercados británicos, tan solo 24 horas después de la realización de los pedidos. Sin embargo, con un mal Brexit, esto podría cambiar. Ya no sería en un día ni en dos, sino en hasta 5 días que los británicos tendrían que esperar para disfrutar de los productos agrícolas holandeses. Para los agricultores, el aumento del tiempo de despacho en las aduanas no solo afectará la calidad de los productos, sino también los costos de la mercancía, trayendo como consecuencia fuga de clientes. Eso significa que necesitamos más conductores, más autos y eso genera muchos costos. Eso significa que las personas en el reino tendrán que pagar más por los mismos productos que pagan ahora. Un estudio realizado por la OCDE explicó que el total de las exportaciones holandesas a Reino Unido podrían disminuir alrededor del 17% si se produjera un mal Brexit. Ante esto, el gobierno se blinda. El gobierno holandés ha ordenado que una gran cantidad de personal para las aduanas se está expandiendo. Creo que 700 u 800 personas tendrán un nuevo trabajo para los nuevos procedimientos. Todos estamos pensando en dónde pueden permanecer los camiones cuando están al no salir de Holanda en unas pocas horas, sino en pocos días. ¿Cuándo pueden quedarse? ¿Dónde pueden lavarse estos conductores? Todo este tipo de problemas. Mientras aún no se define si Reino Unido saldrá por fin el próximo 29 de marzo de la Unión Europea, o por lo menos si lo hará con un buen acuerdo, las incertidumbres que se generan en medio de las negociaciones causan estragos en las finanzas de los hoy 28. En otro tema, el Nord Stream 2 está en peligro. Algunos países europeos parecen estar cediendo a las presiones de Washington y se preparan para bloquear este ambicioso proyecto que, de concretarse, duplicaría el suministro de gas natural hacia Alemania y Europa en general a través del Mar Báltico. Ante esto, Moscú espera que los países de la Unión Europea resuelvan sus diferencias o el disenso que mantienen en la materia. Desde el Kremlin aseguran que el gasoducto beneficiará a toda Europa y es que con él se reduce el tránsito a través de Ucrania. Con 2 tuberías podrán ser transportados anualmente unos 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural desde la Federación Rusa hasta los países del viejo continente sin ningún tipo de intermediación, algo a lo que se está oponiendo Estados Unidos, que pretende hacerse del control del mercado gasífero europeo o en Europa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia tiene toda la intención de seguir trabajando en este proyecto y que considera que el gasoducto es la forma más segura de enviar gas a Europa. No hay unanimidad de opinión sobre Nord Stream 2 en la Unión Europea en este momento, pero esperamos que los miembros de la nación de la Unión Europea resuelvan este problema ellos mismos. Todavía creemos que este proyecto es beneficioso, tanto para los intereses de los consumidores europeos de gas, como para la Federación de Rusia como proveedor de gas. La parte rusa continúa trabajando en este proyecto junto con nuestros colegas en el consorcio de compañías de energía y esperamos que este proyecto sea entregado.
Nos toca hacer un nuevo y pequeñísimo alto en la información. Desde nuestra mesa de análisis al regreso vamos a hablar, apoyados en un estudio que hizo el Centro Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, sobre inversiones extranjeras directas en nuestra región, América Latina y el Caribe. Ya volvemos. Se abre nuestro expediente económico. Por años, muchos han sido los gobernantes que buscan ansiosamente captar grandes flujos de inversión extranjera directa. Aunque esta puede entenderse como un importante componente de ayuda al desarrollo socioproductivo nacional, porque gracias a las inversiones en capital se puede contribuir al crecimiento efectivamente, al desarrollo de empleo y al impulso de exportaciones, lo cierto es que hay distintos estudios que revelan que ha sido muy distinto en nuestra región. CELAC nos arroja importantes datos al respecto. Vamos a revisar su análisis sobre la materia. En las últimas décadas, América Latina y el Caribe han mostrado una gran apertura a la llegada de capitales extranjeros. De hecho, en 2011, los flujos de inversión extranjera directa a la región alcanzaron una cifra récord luego de un acelerado crecimiento iniciado en la década de 1990, impulsado por las reformas estructurales generalizadas en ese momento. En 2016, los flujos entrantes equivalían al 3,6% del PIB de los países de América Latina y el Caribe, una cifra muy superior al promedio global de alrededor de 2,5%. Siguiendo los datos del Banco Mundial, los principales países receptores de inversión extranjera directa en la región son Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia. Estos 5 países concentran más del 90% de la inversión extranjera directa total. Dentro de ese gran espectro que es la inversión extranjera directa, en varios países latinoamericanos el principal inversor es Estados Unidos. En 2015 concentraron el 84% de la inversión extranjera directa de dicho país, mientras que en países como Bolivia, Chile y Uruguay son otros los principales inversores. Según la CEPAL, los países de América del Sur tienen una mayor presencia de capitales europeos. Según CELAC, en Latinoamérica la inversión extranjera se ha dirigido sobre todo a los servicios públicos, al sector financiero y particularmente a la explotación de recursos naturales. Indica que la desregulación ha permitido su ingreso al sector financiero sin restricciones, mientras que las garantías otorgadas a los inversores a través de tratados de inversión internacionales o bilaterales fueron una licencia para entrar masivamente a explotar recursos naturales sin riesgos ni ataduras. En muchos casos, las inversiones no se emplean para mejorar las capacidades productivas de las empresas nacionales, sino para dar paso a la compra de ellas, fusiones y adquisición de patentes. De acuerdo con la CEPAL, en 2015 los flujos mundiales de inversión extranjera directa aumentaron un 36%, empujados por una ola de fusiones y adquisiciones, sobre todo transfronterizas, concentrada en los países más desarrollados, especialmente en Estados Unidos. En cambio, la inversión extranjera solo creció en 9 países de la región entre 2015 y 2016, siendo los más destacables Bahamas, Panamá, Colombia, República Dominicana, Brasil y Paraguay. Dentro de este grupo, Brasil aumentó un 5,7% sus ingresos de inversión extranjera directa en 2016 y se mantuvo como el principal país receptor en la región con 78.929 millones de dólares. Esto supone el 47% del total. Respecto a la proveniencia de las inversiones, pues hay grandes diferencias en función de los países receptores. Entonces vale preguntarse, para dar continuidad al análisis, ¿qué pasa con ese dinero? ¿A dónde va a parar? ¿A los inversores o a los países receptores de la inversión?
Según la CEPAL, entre 2006 y 2012, las utilidades obtenidas por la inversión extranjera directa representaron el 92% de la inversión extranjera directa recibida, lo que muestra el potencial de generación de ganancia de esta inversión, debido especialmente al crecimiento de los precios de las materias primas en ese periodo, y también muestra que la inversión extranjera directa no genera fondos frescos de divisas, sino que los extrae de las mismas economías receptoras. El informe de CELAC añade que una parte importante de esas utilidades son repatriadas por los capitales extranjeros, aproximadamente el 55% dependiendo del país y el periodo, lo que se traduce en que grandes cantidades monetarias de divisas vuelan de Latinoamérica cada año, agravando el problema de la restricción externa, dificultando el desarrollo económico. Según CELAC, tan solo en concepto de repatriación de utilidades de la inversión extranjera directa, entre 1990 y 2016, de Latinoamérica salieron más de 935 mil millones de dólares, monto similar al PIB anual de México o de Corea del Sur. Adicionalmente, hay evidencias robustas de que la inversión extranjera directa ha contribuido a incrementar las brechas de ingreso en nuestra región y por ende las tasas de desigualdad y de pobreza. Varios estudios identifican las diferentes políticas y actitudes de los gobiernos frente a la inversión extranjera directa que determinan el éxito o el fracaso de esta última en contribuir con las economías receptoras. Esto es evidente si consideramos la naturaleza real de la inversión extranjera directa. Es canalizada principalmente por corporaciones multinacionales, cuyo objetivo, como el de cualquier otra empresa, es maximizar sus ganancias, algo que no siempre puede ser compatible con los objetivos de desarrollo de un país, sobre todo en economías en vías de desarrollo. Para América Latina, según estimaciones del CELAC, en las que consideró a 13 países entre los años 2000 y 2014, no se encontró que los flujos entrantes de inversión extranjera directa hayan tenido un efecto significativo en la reducción de la pobreza en la región. Sin embargo, la estabilidad económica, el mejoramiento de la infraestructura, del capital humano y del crédito doméstico sí favorecieron la reducción de la pobreza en dicho periodo en América Latina. Estos resultados se explican por el hecho de que en la región hay evidencia de que existió un desplazamiento de empresas locales causado por las empresas extranjeras, lo que puede ocasionar que se destruyan más empleos de los que se crean con la llegada de las transnacionales, sobre todo en una región donde la mayoría del empleo es generado por pequeñas y medianas empresas. Además, hay evidencia de procesos débiles de globalización, es decir, que las actividades económicas de las transnacionales no logran conectarse íntegramente con el resto de la economía local, como sucede con el caso del sector automotriz en México. Finalmente, también existe evidencia de una insuficiente capacidad de absorción de la tecnología traída por las empresas extranjeras en la región, derivada de los problemas que en torno al capital humano enfrentan nuestros países. Miremos con ayuda de nuestro balancín indicadores petroleros. El Brent de referencia en Mar del Norte, Europa, está en $61.68 por cada tonel, ha perdido 0,02%. En el caso del Texas intermedio del WTI en Nueva York, está en $52.57 por barril, una pérdida de 0,14%. Y la cesta OPEP ha cotizado en las últimas sesiones en $61.57 por barril, una baja de 73 centavos de dólar. Así llegamos al final de nuestro impacto económico. Les dejamos con imágenes. Gracias por acompañarnos como siempre. Hasta pronto. Oh, they'll be